Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Por ahí en la mañana me tocó saludar personas que por primera vez nos acompañan, otros que por segunda o tercera ocasión. Entonces siéntanse bienvenidos, levanten su mano nada más para identificarlos y no quisiera que se fueran sin que alguien por lo menos les estrechara la mano y saludándolos, deseándoles que Dios los bendiga en sus vidas. Y si es su plan, bueno, pues aquí tienen una iglesia a la cual asistir y aquí son bienvenidos. Amén. Hermanos, pues llegamos al final de la carta, de la primera carta. No al final, porque todavía nos quedan algunos domingos. Estamos en la primera carta del apóstol Pedro, pero sí llegamos ya al capítulo 5. Vamos a iniciar hoy con el capítulo 5. Y voy a pedir, ahí está el título de la predicación para hoy: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. De acuerdo a 1 de Pedro 5:2. Vamos a leer esa porción de la escritura del versículo 1 al 4 en 1 de Pedro capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El capítulo entonces inicia con un ruego a los ancianos de las iglesias. Ese ruego está explícitamente marcado en el versículo 2. El ruego es: apacentad la grey de Dios. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Esta es sin duda la tarea más privilegiada, de mayor dignidad y también la tarea más asombrosa del mundo: apacentar la grey de Dios. Es del más alto privilegio porque estamos hablando, cuando decimos apacentar la grey de Dios, estamos hablando de pastorear a ese pueblo que el Señor Jesucristo compró con su sangre. Estamos hablando de ese grupo de gentes alrededor del mundo que el Señor Jesucristo vino a rescatar a precio de sangre. La iglesia no es nuestra, no es de los pastores, no es de los líderes, es de Cristo Jesús. La iglesia es del Señor. Y es asombroso que, siendo la iglesia del Señor, Él quiera llamar y establecer ancianos de entre la iglesia misma, gente común, hombres comunes y corrientes. Y de ahí Dios los llama, los establece para cuidar su iglesia. Dios usa a los ancianos para cuidar y para edificar su iglesia. En principio, esta exhortación pues es para los pastores. Sin embargo, veremos más adelante cómo Pedro, vamos a decirlo así, hace público la exhortación. Es decir, no llegó una carta especial para los ancianos que se leyera entre ellos nada más. Esta carta llegó a toda la iglesia y por eso dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Es decir, la iglesia estaba escuchando el mensaje, la exhortación, y de repente los ancianos, sentados por ahí entre todos, dijeron: esa es una exhortación para mí. Entonces, hermanos, en nuestra iglesia
hay ancianos, hay pastores. Oremos que nuestro Dios conceda a los pastores de esta iglesia apacentar la grey como Él quiere que se haga. No con el estilo del mundo o el estilo humano o el estilo que marcan las tendencias modernas en algunas iglesias, sino que podamos apacentar la iglesia de Dios de acuerdo al modelo que Dios mismo nos presenta en su palabra. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, primeramente. Gracias te damos porque hasta aquí tú nos has traído en el estudio de esta carta, hermosa carta del apóstol Pedro. Hemos aprendido cómo tú nos elegiste desde antes de la fundación del mundo y nos diste vida. Por tu grande misericordia nos hiciste renacer, nos hiciste nacer de nuevo. Y hemos visto cómo tenemos una herencia, cómo tenemos una esperanza viva, cómo tenemos la seguridad de que la salvación a la que tú nos has llamado es segura en Dios. Hemos visto también cuál es la manera digna de comportarnos, de vivir una nueva vida que refleje tu carácter. Y hemos visto también cómo el cristiano, el que se llama por tu nombre, ha de padecer en este mundo en donde mucha gente no te conoce, y ha de padecer por causa de tu nombre. Y ahora vemos ya para el final de la carta cómo el apóstol le ruega a los ancianos de aquellas iglesias que cuiden y alimenten a la grey de Dios, precisamente por todo lo que está ocurriendo y ha ocurrido en todo el paso de los siglos, Señor. Cuando tu nombre es proclamado hay mucha resistencia, hay persecución, hay maldad, y hemos de estar alertas, Señor, sabiendo que tú padeciste por nosotros. Te ruego que abras nuestro corazón, nuestra mente, para entender tu palabra, para que podamos aplicar tu palabra y tu verdad a nuestra vida, Señor. Gracias por el privilegio de estar como pastor en esta iglesia. Gracias también por mis hermanos que están también con el mismo cargo, con la misma responsabilidad, como son Oscar y Manuel. Bendícelos, Señor. Prospera sus vidas, sus ministerios, sus familias. Que nuestro corazón y nuestros pensamientos estén puestos en ti, el príncipe de los pastores. Bendito sea tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Es un ruego con el que inicia el apóstol Pedro, un ruego humilde pero lleno de urgencia. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Quiénes son los ancianos? ¿Serán los viejitos? En cierta forma sí. La palabra se usa también para hablar o referirse de la edad, pero de una manera más específica, el término, como lo está utilizando el apóstol Pedro, se refiere a aquellos que son encargados de las iglesias, los líderes espirituales de las iglesias locales, es decir, los obispos o los pastores. Y rápidamente veremos que los ancianos efectivamente son también llamados en la Escritura obispos, y por analogía con
Con los pastores que literalmente cuidaban ovejas, también se les llama pastores. Entonces tenemos 3 vocablos para referirse al pastor en una iglesia. Puede ser anciano, puede ser obispo o puede ser pastor. Son 3 maneras bíblicas que podemos encontrar. De hecho, hay iglesias hoy en día en donde todavía en lugar de pastores se les dice ancianos. El cuerpo de ancianos, el grupo de ancianos. Y en esa iglesia todos saben que se refiere a los líderes, a los encargados o a los pastores. En esta congregación les decimos pastores. Hay otras iglesias en donde se les sigue llamando obispos, pero son de alguna manera intercambiables porque expresan tanto el título, el oficio, la cualidad espiritual y la actividad por realizar. Por ejemplo, la palabra rápidamente obispo, en el griego es la palabra episcopo y está compuesta de 2 partes. La palabra inicial es epi, que es sobre, y scopo es mirar. Esa palabra escopo es la palabra base que tenemos hoy en día, por ejemplo, en palabras como telescopio. Microscopio es para mirar. Y en el caso de obispo, episcopo es mirar sobre. Y por eso los obispos son los supervisores de la iglesia. Son los que vigilan, son los que miran, son los que cuidan, son los que supervisan. Esa es la traducción directa de la palabra obispo. La palabra anciano es la palabra quizá más conocida también en el griego, es la palabra presbítero. Ustedes han oído esta palabra y se usa todavía en otras iglesias. Pero es esto, es el líder, es el encargado, es el responsable de cuidar, alimentar y ver por las necesidades de la iglesia. Entonces, vamos a ver rápidamente en la escritura dónde podemos encontrar estos usos. Por ejemplo, aquí en Tito, capítulo 1, versículo 5, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y en el versículo 7 dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Se fijan ahí? En el versículo 5 son llamados ancianos y 2 versículos adelante son llamados obispos, porque está hablando de las mismas personas, tanto como su oficio, su título, como su función. Esto lo vemos también en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y ahí vemos en el versículo 28, ya cuando les está dirigiendo las palabras, el apóstol Pablo les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. En el versículo 17 entonces se les llama ancianos y en el 28 se les llama obispos. Y así pueden encontrar varios pasajes de la Escritura con este intercambio de palabras que se refieren a las mismas personas. Por ejemplo, en la carta a los Filipenses, en el mero saludo, en el versículo 1, el apóstol Pablo dice: a los santos que están en Filipos, juntamente con los obispos y diáconos. Ahí los menciona como obispos. O por ejemplo en la carta de Santiago, cuando dice: si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él. Ahí usa la palabra ancianos. En la carta a los Hebreos encontramos pasajes como: acordaos de vuestros pastores que os enseñaron la palabra de Dios. Y también dice: obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestra alma. Entonces, pastor, anciano, obispo es un término que podemos usar con toda seguridad al referirnos
en nuestro caso local, a los pastores de la iglesia. Si alguien me va a querer decir anciano, pregúnteme primero antes. Bueno. Hermanos, visto esto, vemos cómo el ruego es entonces a los ancianos y a los obispos o a los pastores. Y podríamos decir, la iglesia, la congregación podría decir, bueno, me retiro, pues hay que les digan la instrucción a los pastores. Pero interesantemente Pedro dice, voy a leer de nuevo este versículo: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Imagínense esta congregación y entre las sillas, entre las filas, hay 2 o 3 pastores, 2 o 3 ancianos. Y el que estaba leyendo la carta de Pedro, porque era un solo volumen, no tenían PowerPoint, no tenían Biblia impresa, era una carta. Y dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y entonces a ellos les dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Entonces los ancianos están entre la grey y la grey está entre los ancianos. Muy interesante cómo lo presenta el apóstol Pedro. Ahora, el ruego, apacentar la grey de Dios. Apacentar significa literalmente actuar como pastor. Esa es la definición de esta palabra, actuar como pastor. Y eso quiere decir, por analogía con el pastor de ovejas, alimentar, cuidar, sanar a las ovejas de la iglesia de Dios. Ya veremos un poquito más a fondo estas actividades, porque estos cuantos versículos dan para varios domingos. Y vamos a volver al versículo 1, porque hay muchas cosas rescatables ahí. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Todo esto lo dice antes de dar la exhortación. Es una autopresentación de Pedro muy larga, pero muy interesante y muy, diríamos, pertinente para el ruego, porque se está dirigiendo a los ancianos y dice, yo también soy anciano. Les ruego a los ancianos, yo también anciano con ellos. Y cuando dice yo anciano también con ellos, se está identificando como uno igual a los responsables de aquellas congregaciones, de aquellas iglesias. ¿Se acuerdan en dónde estaban estas iglesias? En el Ponto, en Galacia, Capadocia, Bitinia, Asia. Todas estas ciudades o pueblos o comunidades tenían ancianos establecidos. Y la carta seguramente se envió a todos esos lugares. La misma carta, quizá en copia, se mandó a todas esas iglesias. Y Pedro se identifica también como un anciano, como un obispo, como un pastor. Y está identificándose no solamente con el título, sino también con las responsabilidades, con los privilegios, con las cargas, con las pruebas, con las bendiciones de todo pastor. Se está colocando del mismo lado, del mismo equipo que ellos. Además les dice, o se llama a sí mismo, yo soy testigo de los padecimientos de Cristo. Esa palabra testigo es la palabra martus. De ahí viene nuestra palabra mártir. Esto es uno que da testimonio hasta la muerte. Y es interesante cómo lo dice Pedro. Soy testigo de los padecimientos de Cristo. Soy mártir, soy uno que da testimonio de Cristo hasta la muerte, es lo que está diciendo. Así como nos dice la Escritura en Hechos acerca de Esteban, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo,
Yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. O también se aplica al mismo Señor Jesucristo en Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nuestro Señor Jesucristo es testigo fiel. Él fue un mártir, fue un testigo, un martus, el testigo fiel, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Al final de sus días, el apóstol Pedro efectivamente llegó a ser un testigo de los padecimientos de Cristo. Es decir, llegó a ser uno que dio testimonio de Cristo hasta la muerte. Y la tradición, sabemos, dice de Pedro cómo murió. Murió crucificado. Pero dicen que murió crucificado con la cabeza hacia abajo. Y la tradición dice porque no era digno de morir igual que su Señor. Y es la manera en que Él se presenta. Yo también soy testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro también se llama en este primer versículo participante de la gloria que será revelada. Es interesante porque en el capítulo 4 vimos que nosotros somos participantes de los padecimientos de Cristo. Pedro es testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro se autodenomina participante de la gloria que será revelada. Y el capítulo 4, versículo 13 dice que nosotros nos gozaremos con gran alegría cuando la gloria de Dios sea manifestada. Vamos a ver cómo recordando ese pasaje, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Esa gloria que será revelada, hermanos, esa gloria que será manifestada, esa de la que está hablando Pedro, es un acontecimiento futuro. No sabemos si muy próximo o todavía tarden muchos años en suceder. Pero esta es una esperanza para nosotros. La gloria de nuestro Señor, que nos amó y nos lavó con su sangre, va a ser manifestada. Y todo ojo le verá. Y esa es una esperanza viva para nosotros. Porque nuestro Señor Jesucristo vive para siempre. Él no quedó en la cruz, Él no quedó en la tumba. Él resucitó con todo poder. Y hoy vive con el poder de una vida indestructible. Y va a regresar y va a manifestar su gloria de manera perfecta. Y en eso nos vamos a gozar con gran alegría, dice aquí. Y Pedro dice, a mí no me dejen, yo también soy participante de esa gloria que será revelada. Pero como usa las palabras Pedro, podemos entender, y lo vimos hace unos domingos, nosotros al ser participantes de los padecimientos de Cristo, lo que estamos diciendo es que tenemos parte con Él, que nos identificamos con Él. Pero cuando Pedro dice que Él es testigo de los padecimientos de Cristo, Él está diciendo de sí mismo que Él es mártir, que es un testigo que da testimonio hasta la muerte, y así fue su vida. En otras palabras, nosotros tenemos parte en los padecimientos de Cristo, pero no todos seremos testigos, en el sentido de no todos seremos mártires o martirizados por causa de nuestro testimonio. Hay muchos hermanos que ya están con el Señor que no fueron martirizados, y bendito sea su nombre por eso. Pero todos tuvieron parte de los padecimientos de Cristo, fueron participantes. Entonces, nosotros tenemos parte, pero no todos seremos testigos, en el sentido de que no todos seremos mártires. Sin embargo, todos, incluido Pedro, nos vamos a gozar con gran alegría cuando la gloria de Cristo sea revelada.
Imagina ese momento, hermano. Cristo Jesús viene otra vez. Viene por aquellos que son suyos. Viene por su iglesia. Viene por ese pueblo, ese grupo de personas a lo largo y ancho del planeta que han creído, que han sido elegidos por Dios, que han nacido de nuevo por la misericordia de Dios. El Señor Jesucristo viene en gloria por ese pueblo suyo. Vamos al versículo 2 y versículo 3, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquí está un paquete de buenas prácticas de parte de Dios, de cómo debe ser el actuar de los pastores o ancianos u obispos en todas las iglesias de Dios. Lo vamos a procurar desempaquetar en siguientes predicaciones porque no nos daría el tiempo de revisar todo lo que hay aquí, porque quiero llamar su atención un poquito al hecho de que es Pedro el que está lanzando esta exhortación: apacentad la grey de Dios. ¿Puedes imaginar lo que cruzó por la mente del apóstol Pedro cuando escribía esto? ¿Te puedes imaginar qué pensamientos llenaron su mente al estar exhortando a los ancianos a apacentar? Las Escrituras nos dicen que Pedro negó al Señor en 3 ocasiones. Y dice también que cuando él se dio cuenta de que había negado a su Señor, salió de ahí del patio en donde estaba y lloró amargamente. Y yo me imagino que esos fueron los momentos más oscuros del apóstol Pedro, los más terribles de su vida. Haber pronunciado 3 veces: yo no conozco a Jesús. Oye, ¿tú también estabas con él? No, yo no. Oye, es que tú hablas como ellos. No, yo no lo conozco. Tú también eras del Galileo, andas con ese hombre Jesús. No. Y cuando él recordó las palabras del Señor que le dijo: tú me vas a negar 3 veces, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Me puedo imaginar que cruzó por su mente aquella imagen de cuando él negó. Y seguramente hubo una combinación de tristeza y gozo. Tristeza al recordar que había negado, pero un gran gozo al recordar y saber que el Señor Jesucristo lo había restaurado, que con la gracia de nuestro Señor había recibido el perdón, que el Señor Jesucristo mismo estaba intercediendo por él para que pudiera cumplir con su trabajo de apacentar a la iglesia. Era una combinación de agradecimiento profundo y sin duda, me queda muy claro, la paz y el gozo por la restauración que el Señor le hizo superaba en mucho la tristeza que pudo haber sentido. Seguramente nunca lo olvidó Pedro, pero seguramente el consuelo, el perdón, la gracia, la ternura con que el Señor Jesucristo lo restauró, superó con creces cualquier cantidad de tristeza que él tuviera. ¿No lo creen? La gracia del Señor es suficiente, hermanos. Su misericordia es nueva cada mañana. Él no nos deja caídos, derrotados. Él nos levanta. Si nosotros estamos en una situación de desespero, acudamos al Señor. Si estamos en una situación de angustia, pongamos esa angustia, esa ansiedad en los pies del Señor Jesucristo, rogándole que Él venga a nuestro socorro. Y Él lo hará. Él no rechaza, Él no desecha a alguien que tiene un corazón contrito y humillado y que se acerca a Él por fe. Yo te animo de veras a que no creas que la vida se terminó
por haber cometido algún gran pecado o algún gran error. Pídele perdón al Señor. Si es un pecado, pídele perdón al Señor. Si es un asunto tan grande que piensas que no puedes con él, seguramente no puedes con él, pero el Señor sí puede. Llévale tus cargas al Señor y Él va a hacer la obra en ti cuando tú decidas que tú ya no puedes. Cuando tú le digas, Señor, la obra es tuya. Pedro estaba seguramente lleno de gozo, lleno de confianza, lleno de la certeza de saber que aunque él negó al Señor, él se arrepintió y el Señor lo restauró. Vean cómo fue la restauración. Todavía quedaba como la última curación. Ustedes cuando se han cortado, cuando se han lastimado y que van a que los curen la herida, todavía las últimas curaciones duelen. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Tremenda historia, hermanos. Tremenda historia, y está escrita ahí para ti y para mí como ejemplo de que podemos alcanzar gracia y misericordia en el Señor. A veces queremos tirar la toalla porque los problemas son terribles, porque los retos a los que nos enfrentamos son inalcanzables. Necesitamos recordar esto. Y en la última ocasión que le preguntó el Señor, dice, y Pedro se entristeció de que le preguntara la tercera vez. Seguramente otra vez estaba el eco de cuando él negó al Señor 3 veces. Pero el Señor le dijo, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Te he tenido a ti, te tengo a ti como anciano, como pastor, como obispo, para que vayas y cuides y edifiques a la iglesia. Hermanos, la gracia del Señor hizo posible la restauración de Pedro, y la gracia del Señor hace posible, solamente la gracia de Dios hace posible el trabajo de los pastores en las iglesias. Nada más, nadie más. Es un trabajo grande. El apóstol Pablo decía, el que anhela obispado, buena obra desea. Es una buena obra, es un trabajo asombroso, como les decía al principio, de la más alta dignidad, del mayor privilegio. No salen anuncios en el periódico. Es Dios quien llama a los que Él quiere establecer como ancianos, como obispos, como leíamos en el libro de Hechos. A ustedes, a quien el Espíritu Santo ha puesto por obispos para cuidar la iglesia. Es una obra milagrosa, asombrosa, que Dios quiera usar hombres como yo, como tú, hombres comunes con todos los problemas del mundo, con todo el pecado del mundo, pero Dios es fiel. Y su gracia, y solo por su gracia podemos decir, yo soy pastor de esta iglesia. Y que Él nos sustente. Porque el apóstol Pablo decía, yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y esa es nuestra verdad como pastores. No es que yo sepa, o que yo diga, o que yo pueda, o que yo... No, es la gracia de Dios obrando en mí, obrando en nosotros que somos pastores. Hermanos, ustedes como congregación tienen también una gran responsabilidad de orar por los pastores. Orar porque Dios los siga usando
que los libre del mal, que les conceda una relación estrecha con Él, que podamos tener la mirada puesta en Jesús, que podamos estar realmente dependiendo de la gracia de Dios. Entonces yo me imagino que Pedro tenía esta mezcla de emociones: gozo, tristeza, paz, confianza. Y les dice a los ancianos: apacentad la grey de Dios. Porque a él le habían dicho lo mismo 3 veces. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Si se fijan, ahí ya dice la iglesia de Dios que está entre ustedes. Y al principio le decía a la iglesia, los pastores que está entre ustedes. Es nada más un dato interesante de cómo la exhortación no fue oculta a los ojos de la iglesia. No fue una carta especial para los ancianos y otra carta general para la iglesia. En la misma carta, el apóstol Pedro, con toda transparencia, dice: hermanos, los pastores deben hacer esto, deben apacentar a la iglesia así, no a fuerza, sino voluntariamente, no buscando ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre ustedes que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Es un reto público entonces dentro de la iglesia. Es lo que está haciendo Pedro. Y como dije antes, apacentar literalmente significa actuar como pastor, es decir, ejercer las funciones del pastor. Y esto implica alimentar y cuidar a las ovejas de la grey de Dios. ¿Qué hace un pastor? Un pastor literal, el que tiene ovejas. Bueno, pues nosotros no somos, por lo menos yo, no tengo absolutamente ninguna experiencia en pastorear una oveja real, literal, un animalito. Hasta donde yo me acuerdo, nunca he estado a 1 metro de una oveja. Quizás la memoria me falla, pero no me recuerdo. Pero los pastores, tal como nos los describe la Escritura y cualquier documental y cualquier libro, y seguramente varios de ustedes sí saben por experiencia propia cómo se guía una oveja. Pero el Señor Jesucristo nos decía que el pastor les habla por su nombre a las ovejas. Y las ovejas oyen la voz, la reconocen y lo siguen. Es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él conoce todos los nombres de todos los que estamos aquí. Conoce el corazón de cada uno, conoce los pensamientos de cada uno, las pruebas, las necesidades, las ansiedades, los momentos de éxito también, todo lo que pasa. Y antes de que pase por nuestra mente, el Señor lo conoce y lo sabe y está pendiente de ti y busca alimentarte a través de su palabra y busca guiarte a través de su voluntad. Eso es lo que hace un pastor: llevar a sus ovejas a que se alimenten al mejor pasto, al más verde. Los lleva a las fuentes de aguas, a los ríos, donde el agua es limpia, no adulterada. Eso es lo que hace un pastor. Cuando viene un enemigo que quiere robar, el pastor se enfrenta a esos enemigos. Si viene un lobo o cualquier otro animal depredador, le hace frente. Y me estoy adelantando a domingos posteriores, pero recuerden el ejemplo de uno que sí fue pastor en la vida real, que fue el rey David. El rey David dio testimonio diciendo: yo cuando era joven, desde joven fui pastor de las ovejas de mi padre. Y cuando venía un oso o un león contra las ovejas, yo lo enfrentaba y yo lo mataba para que no hiriera a las ovejas. Eso es lo que hace un pastor real. Amén. Eso es cuidado. Eso es estar pendiente, eso es estar alerta. Y hermanos, esta expresión de apacentar, de actuar como pastor,
En lugar de llevarlos a ustedes a un restaurante o a un lugar de pastos verdes, el alimento que nosotros tenemos que proveer es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. De hecho, es uno de los requisitos que el apóstol Pablo menciona, hablando de los que quieren ser pastores u obispos. Dice, tiene que ser apto para enseñar. Tiene que ser apto para enseñar. Vamos a verlo. Primera de Timoteo 3:2. Pero es necesario, dice. O sea, no es un deseo, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Por qué? Porque es una función necesaria para apacentar a la iglesia de Dios. Porque tiene que alimentar, y el alimento que nosotros necesitamos es la palabra de Dios. Es una metáfora, es una alegoría. Así como el pastor les ofrece los mejores pastos a sus ovejas, así el obispo o el pastor o el anciano tiene que ofrecer la palabra de Dios, que es el mejor alimento posible. Apto para enseñar. Y en relación con el cuidado, miren lo que dice los versículos 4 y 5, ahí mismo. Que gobierne bien su casa. Es otro requisito para el pastor, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces se requiere autoridad, se requiere liderazgo, se requiere saber y poder gobernar a un grupo de personas, en este caso las más allegadas, que es la familia, porque eso será prueba, eso será muestra de que puede cuidar también de la iglesia de Dios. Cuando entonces Pedro dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, está diciendo, aliméntenla, cuídenla, protéjanla, así como lo hace un pastor de ovejas literal, digamos. Y bueno, hermanos, pues se llega el tiempo y no vamos a terminar, pero vamos a considerar todo lo que implica este apacentar, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y lo vamos a estudiar en ocasiones futuras, porque hay que conectarlo con lo que viene también en el versículo 5, en donde así como hay todas estas responsabilidades de los pastores, dice, bueno, y todos los demás, sujétense a los pastores, estén sujetos. Pero no quisiera terminar sin dar por lo menos un vistazo y resaltar algo que viene en el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El príncipe de los pastores, hermanos. El Señor Jesucristo. Y cuando dice que es el príncipe, está diciendo es el principal, es el supremo, es el número uno, es el que está sobre todos, es el que nos pastorea a todos, tanto a la grey como a los pastores de la grey. Y ¿saben qué, hermanos? Dice, va a aparecer otra vez. Va a aparecer, y esa noticia, esa certeza debiera de ser el combustible que nos mantenga gozosos todos los días. Saber que nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores, va a volver a aparecer. Ya no para nacer en un pesebre, va a venir en toda su gloria, con toda su majestad desplegada. Y los que somos suyos lo vamos a ver y nos vamos a gozar con gran alegría, dice Pedro. Y cuando este príncipe de los pastores regrese, aquel que nos amó y dio su sangre para comprarnos, a ese grado fue testigo fiel, porque dio testimonio de su Padre hasta la muerte. La gran diferencia es que la muerte no puede vencer a Jesucristo. Él venció la muerte y va a regresar.
Y hay una gran promesa para los ancianos, los obispos o los pastores, como usted quiera llamarles. Bueno, mejor sigamos llamándole pastores porque no veo a Manuel por aquí. No voy a regresar él y le digan anciano y no entienda qué está pasando. Pero hay una gran promesa para nosotros los pastores, hermanos. Dice que cuando venga el príncipe de los pastores, que hay una cosa especial que va a hacer con los pastores. ¿Qué es eso? Les va a entregar una corona incorruptible de gloria. No puedo ni pensar en eso sin tener ganas de llorar, hermanos, por el gozo de saber que cómo es posible que un simple hombre como yo, por la pura gracia de Dios, en algún momento haya dicho, tú puedes ser pastor. Oye, Señor, pero yo, apacienta mis ovejas. Oye, Señor, pero es que mira, apacienta mis ovejas. Señor, es que a lo mejor no has entendido, apacienta mis ovejas. Es una grave responsabilidad, pero es la de mayor privilegio que puede haber, la más asombrosa, porque es Dios el que escoge, el que establece, el que unge, el que pone ancianos para que cuiden, para que edifiquen al pueblo que Él compró con su propia sangre. ¿No es esto maravilloso? Hoy en día un dueño de empresa, un dueño de un corporativo fuerte, no contrata al director general al primero que pase por ahí. ¿Qué hace? Currículum, especialidades, doctorados, a ver qué ofrece, qué tan capaz, cuántas empresas has dirigido, cuántos ingresos, cuántas ventas, cuánto. Y Dios nos dice en su palabra que de lo vil nos escogió, de lo que no tenía nombre nos llamó, de donde no éramos pueblo nos hizo pueblo, de donde no teníamos ni siquiera idea de la vida maravillosa en Cristo, un buen día nos dijo, tú eres pastor y quiero que apacientes la grey. Hermanos, esa corona es incorruptible, dice, es decir, no perece, no se marchita, no cambia de color. Es una corona incorruptible de gloria y ese es un gran honor. Y esa corona va a ser puesta a los pies del Señor Jesucristo cuando estemos con Él, porque Él es el que merece toda la honra y la gloria. El Señor viene otra vez, hermanos. La condicionante para recibir esa corona incorruptible de gloria es apacentar a la grey de la manera en que Dios ha establecido que lo hagamos, es decir, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y como reflexiones finales tengo esto, hermanos, oremos por nuestros pastores, no solo por los pastores de esta congregación, aunque especialmente por ellos, pero oremos para que Dios nos sostenga, que nos llene de gracia para cuidar y edificar a la grey de Dios, para que sepamos apacentar como Él quiere, y que al hacerlo así, el Señor Jesús, quien es el príncipe de los pastores, sea glorificado. No nosotros, no los pastores, no los hombres, sino el Señor, que Él reciba honra y gloria. Amén. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Usa tu palabra, da fruto, Señor, en nuestro corazón. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.